Bueno, los expertos advierten de que el 70% de los jóvenes han sufrido algún tipo de ciberacoso. Es una barbaridad. Por eso EITV, esta casa, hace propia la necesidad de analizar e informar sobre los problemas relacionados con este ciberacoso, con una campaña en la que se informa sobre los riesgos y el alcance de estas prácticas. Vamos a hablar con Sara Antúnez, que es presidenta de la asociación Stop Haters, una asociación que lucha precisamente contra este ciberacoso. Arratsaldeon, buenas tardes, Sara. Buenas tardes, gracias lo primero por invitarnos y por darnos voz, que al final es lo más importante. Sí, sobre todo, Sara, porque, claro, seguro que tú estás en contacto con víctimas de este ciberacoso y entiendo que tienen que tener testimonios durísimos. ¿Cómo empieza el ciberacoso? Bueno, la forma de empezar varía muchísimo. Cuando es en la escuela, evidentemente, se suele casar con algún problema que tenga el niño, algún defecto físico, entendedme la palabra defecto, o simplemente algún complejo. Por desgracia, parece que cuando tenemos una debilidad, las personas que quieren hacernos daño acuden a esa debilidad. Entonces, en la escuela suele empezar así. Es cierto que empieza en clase, pero ahora con los teléfonos, como tenemos 24/7 el dispositivo, pasa también al periodo en el que estamos en casa, y en los un poco más mayores, ¿no? Cuando hablamos de ya gente mayor de edad, empieza de muchísimas maneras, pero lo más habitual es en páginas de contacto. ¿Y qué pueden hacer? Bueno, decías que... o sea, claro, muchas víctimas lo guardan en silencio si no dan ningún signo de que le está pasando algo. ¿Qué pueden hacer los padres para identificarlo? Bueno, los síntomas son bastante claros cuando un niño está sufriendo bullying. Entre otros es el aislamiento, falta de sueño, ponen excusas para no ir a la escuela, tienen problemas para relacionarse, bajan muchísimo el nivel académico. Entonces, cuando vemos estas cosas, o que están muy encerrados, utilizan el teléfono de una manera un poco extraña, cuando vemos estos síntomas tenemos que hablar con nuestro hijo, eso es fundamental. Evidentemente hay ciertas edades donde los niños no solo no hablan, sino que por el salto generacional tienden a pensar que los padres en eso no les pueden ayudar. Pero si vemos que no llegamos a conectar con nuestro hijo, sería importante buscar ayuda profesional o buscar en el entorno del mismo niño algún testimonio, pues algún amigo o algún compañero de clase que lo haya podido ver, para así empezar a tirar del hilo. Y una vez que se detecta el caso, Sara, que el niño habla o que por el entorno los padres identifican, bueno, que hay un problema, ¿qué tienen que hacer esos padres? ¿Hay que denunciar? Lo primero, hablar con el colegio, porque los colegios tienen la obligación de tener un protocolo anti-bullying y deben ponerlo en marcha inmediatamente. Estamos en contra de cambiar al niño de colegio, salvo que ya sea muy grave y veamos que no haya solución. No podemos revictimizarle y hacer que sea él encima el que salga de su entorno o de su zona de confort. Entonces, esto es importante, no cambiarle de colegio y activar los protocolos lo más pronto posible. Y, por supuestísimo, denunciar si tenemos pruebas, y si no, intentar recopilarlas. Tengamos en cuenta que en estos casos grabar es legal, podemos grabar en el entorno del colegio, tanto en vídeo como en voz. Y después de haber hablado con el colegio, de haber denunciado, buscar ayuda psicológica, porque eso es fundamental, tanto para el entorno como para el menor. Claro, Sara, porque una víctima del ciberacoso entiendo que tiene que tener unas secuelas. O sea, ¿cómo se trabaja con estos chavales? Bueno, es bastante complicado porque al principio se sienten culpables, es algo que es general en todos los casos que hemos visto desde que empezamos en 2016. Sufren una pérdida de autoestima bestial, no se sienten bien consigo mismos y además se aíslan. Entonces, todo esto es un cóctel molotov para que ese niño sufra más de la cuenta. Entonces, la comunicación es fundamental. Subirle la autoestima como podamos, como padres, cada uno conoce a sus hijos, ¿no? Y saben más o menos qué es lo que le gusta o cómo potenciarle. Y yo repito lo de la ayuda psicológica, porque es fundamental. Al final los profesionales están para algo, ¿no? Y en estos casos se nota muchísimo cuando un niño desde el principio ha empezado con psicólogo y cuando no. Nunca es tarde, pero cuanto antes mejor. Desde luego. Sara Antúnez, gracias, eskerrik asko, gracias por atendernos. Eskerrik asko, a vosotros. Adiós.